Hola familia, y por supuesto yo aquí en compañía de María Cristina. María Cristina, quería hacerte una pregunta. Dime, chamo. A ver, ¿tú sabes qué es la inflación? La inflación. La inflación, ¿sabes qué? De vez en cuando, así las piernas, cuando estoy mucho de pie, como que sufren una inflación, ¿no? Sí, una inflación. Ajá, sí, de vez en cuando, así duermo mal, a claro. veces el rostro. Sí, Es puede posible pasarme. Sí, ok. Bueno, vamos a ver qué opinan los santodomingueños sobre qué es la inflación. Vamos a ver qué nos responden. Hola amigos de Hola Familia, hoy nos encontramos afuera, así que vamos a ver qué nos dicen los ciudadanos de Santo Domingo sobre qué es la inflación. ¿Quieren ver? Ya veremos. La inflación pues es cuando no tenemos la economía suficiente en un país para establecer un sistema económico. ¿Qué es la inflación? No sé la verdad, señora. Quizás es algo que se hincha, A la inflación, ¿o no? o sea, como una infección, algo, ¿no? Quizás puede ser, ¿no? Digo yo, pues, ¿no? Inflación, o sea, dependiendo que... ¿Cómo le...? Sinceramente no le puedo explicar La inflación de lo que suben las cosas, ¿ya? En realidad estamos en una situación de una gran inflación porque ya no hay cómo subsistir en realidad. ¿Sabe qué es la inflación? No. ¿No sabe qué es? ¿Sabe qué es la inflación? La inflación, Inflación. no estoy al tanto de eso. Inflación, supongo que es aumento de precios. Inflación, hablamos del precio y las variaciones que hay en el mercado. Muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta, pero sí varía. Tenemos que ver sobre el funcionamiento que tenemos año a año y sobre el PIB también que varía. Entonces, en la economía actual del país estamos en una inflación súper alta. Y esto fue lo que nos respondieron los santodomingueños. Algunos saben, pero otros no. Así que volvemos a Hola Familia. Me encanta la naturalidad de nuestros amigos televidentes. Bueno, ustedes sabrán que en este tiempo pues estamos viviendo una especie de recesión, todo el mundo habla de inflación, habla de PIB, habla del tema de economía, ¿no? Entonces, para eso hemos citado a nuestro gran amigo economista Romeo Verastegui Mirabá, quien nos va a comentar sobre este tema. Muy buenos días, economista. ¿Qué tal, gracias por estar. Alfredo? Buenos días, qué gusto amigos televidentes, aquí pues para corroborar y también a la vez aclarar qué es lo que es la inflación, ¿no? La inflación no es algo que está inflamado, sabes que indirectamente uno podría decir alguna relación tiene, ¿no? Porque cuando hablas tú de inflación, básicamente es hablar del incremento de los precios a nivel justamente ya del mercado. Y mira tú que la gente no se equivoca, o sea, la gente de manera muy intuitiva conocen, digamos, que cuando van al mercado, por ejemplo, van a comprar papas, resulta que la papa, no sé, la libra esta semana estaba a 50 centavos y cuando va a la siguiente semana o va al siguiente mes a comprar, resulta que la papa ya subió a 55 centavos. Entonces, ese proceso o ese incremento de precios que se da permanentemente en algunos bienes y servicios se conoce como inflación. Pero ¿quién marca la inflación? Bueno, mira, a ver, vamos primeramente, cuando dices quién marca el tema, primeramente hay un instituto que es el que se encarga de hacer la medición en todo el país, que este es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Cómo es un poco el proceso para medir la inflación? Pues ellos tienen personal que van por las diferentes ciudades. Miren, en el país son 9 ciudades en donde se hace el proceso de la recolección de información. Entre ellas está ya incluido Santo Domingo. Desde este año empezó a incluirse Santo Domingo. Pero tienes a las principales ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Loja, Esmeraldas, como te decía también Santo Domingo. Entonces, ellos van por las tiendas de los barrios, van por algunos supermercados, van también al mercado y sobre la base de un listado que tienen de productos que son de la canasta básica, lo que se conoce, empiezan a determinar cuál es el incremento que han sufrido de un mes a otro. Economista, de todas maneras nosotros sabemos que aquí en Ecuador hay una cosa que se llama, bueno, aparte de la inflación, una cosa que se llama viveza criolla. Puede ser que nuestra viveza, el de que hagamos que subamos los precios, el de que yo digo, pues a mí me venden la libra de arroz a $1, pues el vecino vende a $1.50, pues yo la vendo a $1.40. ¿Puede ser que nuestros actos también afecten a la inflación?
Bueno, mira, hay temas que, por ejemplo, puedes considerarlos de moda. O sea, te voy a citar el tema de la guanábana porque es un producto que se me viene a la mente. Entonces, hoy, por ejemplo, está muy de moda el tomar jugo de guanábana o el comer la propia fruta como tal, porque te hablan de propiedades que son medicinales, de cura incluso contra el cáncer. Entonces, tú vas a ver que si vas al mercado, la guanábana que compras probablemente hace un año, hoy tiene un incremento mucho más significativo. Pero ese es un tema, yo te diría, como muy coyuntural. Así como puede pasar, mira que por el tema de la erupción que se presenta en los volcanes Tungurahua, Cotopaxi, hay productos de la sierra que a veces se sienten o se ven afectados por la emanación de ceniza que a veces quema un poco los cultivos. Entonces, esos son temas circunstanciales, pero por eso se hace una medición bastante amplia. Son aproximadamente 359 productos que se consideran para elaborar la inflación. Y básicamente no es que se lo hace en un solo lugar, o sea, no voy aquí en Santo Domingo y escojo un supermercado para ver cuál es el valor de los productos, sino, mira, son 25.000 ítems o 25.000 precios que se registran en todo el país. Entonces, más o menos eso sí me puede dar una medida para evitar lo que tú dices, un tema a veces de un proceso especulativo que puede darse en determinada circunstancia. Y más aún, también se evalúa el hecho de cómo está la inflación en cada una de las ciudades. Entonces te pueden decir, mira, por ejemplo, hace meses atrás, Santo Domingo fue la ciudad que más inflación tuvo en el país. Luego, o sea, depende de la oferta y la demanda, en conclusión del tema de la inflación. Eso es un factor. Claro, ese es un factor, así es un factor que rige porque finalmente cuando hay escasez de algún producto, por ejemplo, te digo, si vino un problema, te iba a decir más bien en la provincia de Los Ríos, que es un referente en el tema del arroz, de la producción de arroz. Porque viene el invierno, finalmente tienes tú poca producción de arroz, un exceso de invierno como el que se anuncia, y el precio ante la escasez que se registra pues tiende a subir. Entonces eso es un proceso ya de oferta y demanda. Pero eso también nos está tomado en consideración en la medición que se hace. La inflación, por ejemplo, cuando se habla de un 2%, por ejemplo en Venezuela, me acuerdo un año llegó a un 7%. Claro. Bueno, te corrijo el tema de Venezuela. Venezuela dicen que actualmente ya no hay cifras, hace algunos meses atrás. No hay cifras. No hay cifras porque realmente la información ya, claro, o sea, es de cierta manera como un poco impresentable el tema, pero hablan del 200% de inflación. ¿Del 200%? ¿Qué implicaría eso? O sea, que un producto que lo compraste probablemente en $10 en el primer año, al final del año, o sea, si lo compras en 10 en enero, al diciembre está en 30. Entonces hay una variación realmente espectacular de precios que ya resulta incontrolable y, como te digo, termina resultando impresentable incluso las cifras. Aquí en el país tuvimos un caso parecido previo a la dolarización en el país. Entonces ahí se registraban procesos de inflación que llegaron incluso casi al 90%. ¿Al 90%? Al 90%. ¿La inflación de este año más o menos en qué tema? La inflación de este año va a ser bastante baja realmente, pero no producto de que no haya habido una dinámica para el incremento de precios, sino más bien por la falta de recursos económicos y liquidez que hay ahora. Entonces, ante la falta de venta de muchos productos que están considerados en la canasta básica, ¿qué es lo que ha hecho la gente? O sea, prefiero que sea no ganar lo que me ganaba antes y bajo un poco el precio con tal de vender. Entonces, el incremento, por ejemplo, te digo, se habla en porcentajes, ¿no? 0.18% se registró en el mes de noviembre del año anterior. Para este año tiene 0.11 y la inflación un poco proyectada ahorita está en el 3.40%. 3.40%. Sí, que es que realmente te digo es una inflación bastante baja, pero que no debería significar realmente mucho contento porque refleja, como te digo, la poca liquidez que hay en el mercado. Para el país, para las arcas económicas del país, ¿es bueno que suba la inflación? ¿Es malo? Verás, ahí hay algunas teorías económicas que es un poco más intenso el debate, pero en términos generales siempre deberías tener un proceso de inflación que refleje el incremento en algunos aspectos siempre y cuando tú tengas buenos niveles de producción y seas eficiente en la producción. Pero por ejemplo te digo, todos finalmente cuando termine el año y ingresamos, por ejemplo, como ahora vamos a ingresar al 2006, creo que en expectativa todos tenemos la idea de que, por ejemplo, tu sueldo va a mejorar. ¿Ya? Entonces el empresario de cierta manera también se ve abocado a que ese incremento que se va a registrar, por ejemplo, en tema de salarios, tiene que de algún lado sacarse. Entonces, no hay de dónde más hacerlo sino de incrementarla. O bien eres muy eficiente, o sea, bajas costos de tu producción, o finalmente si ya estás en niveles de eficiencia óptimos, lo que te va a tocar finalmente es incrementar el valor del producto final. Genial. Economista, muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Carlos, un gusto. Nos quedamos a medias porque es un tema intenso, me gustaría hablar más del tema de la economía. Pero bueno, ya tendremos más días para hablar de ello. Bueno, seguir consultando a la gente. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces con más de la familia. Vamos a dar paso a Daniela que nos cuenta. Muchísimas gracias, economista. Gracias.